Buenas, hoy os vengo a hablar, como os prometí, de impresoras 3D, porque realmente son una herramienta que cada vez se utiliza más en la industria, pero bueno, no es que sea nuevo ahí, lo interesante es que se están democratizando y es que están bajando cada vez más de precio. Es muy interesante esto y aunque no sea lo suficiente para hacer que triunfen en todas las casas, me parece que es un buen punto de partida y al final, si en la industria se utiliza más, a nivel de diseño también es interesante para hacer maquetas, incluso a nivel de usuario, si os gustan las maquetitas y todo esto y hacer modelos de los coches que queráis, pues es muy interesante. Así que en este vídeo vamos a repasar las dos tecnologías que más han bajado de precio y que más asequibles son, porque luego hay 1000 tecnologías distintas, pero estas tecnologías son las de deposición de material fundido, de FDM, las de toda la vida que conocemos, y luego las de resina que se han puesto de moda ahora y que, como digo, pues están bajando mucho de precio y es algo muy interesante. Así que vamos a ello. Y primero vamos a hablar de las de deposición de material fundido, FDM, que son estas de aquí, las que conocemos de siempre. Esta en concreto es una Creality CR10, que es la impresora que tengo yo. Me acuerdo que me la compré hace ya unos cuantos años mientras estaba en el máster, porque por aquel entonces en el máster la costumbre era fresar las maquetas en una espuma de muy alta densidad, que al final tú la tocas y parece plástico. Eso está genial y es lo que se ha hecho de toda la vida en las empresas también, pero a la hora de hacer una maqueta ni muy grande ni muy pequeña, es decir, escala 1.4 o 1.5, es bastante interesante el hecho de poder imprimirla en 3D, en varias piezas sí, pero poder imprimirla en mi casa y depender solo de mí mismo. Entonces me lancé a ello, me la pedí a China y me salió por unos 300 pavos, que al final es lo que vienen costando ahora en Amazon este tipo de impresoras, así que me parece que está muy bien. Os dejo el enlace abajo, como siempre en referidos de Amazon, o sea, si lo compráis ahí, pues me llevo unos centimillos, si no, pues no me llevo nada, ya está, eso como lo veáis. En la que enlazó una de la misma marca, esta ya no, es una más moderna y sinceramente os recomiendo que, aunque en otros campos queráis algo distinto y algo diferente, algo un poquito más especial, en la impresión 3D compréis siempre cosas que tenga todo el mundo. Es lo ideal, porque la impresión 3D no es un camino de rosas y si compráis algo que tiene mucha gente, es más probable que si tenéis algún problema, alguien ya se haya encontrado este problema y lo podáis resolver de una forma más sencilla. Así que ese es mi briconsejo de hoy. Si nos vamos a lo que es la impresión en sí, ¿cómo funciona esto? Pues viene en un material en bobinas que es un filamento de plástico que se funde, es muy sencillo esto. Lo va cogiendo un extrusor aquí, que son básicamente un botoncillo con dos engranajes, o un engranaje y otro para apretarlo, dependiendo, hay distintos tipos, los hay mejores, los hay peores, los hay de todo metal, que se supone que son los mejores. Bueno, esto ya lo iréis viendo porque es un mundo, de verdad. Y lo lleva hasta la boquilla con el fusor en sí, que es bueno, pues lo que funde el material y es una de las partes más importantes de la impresora porque es lo que nos va a limitar los tipos de materiales que tengamos y muchas más cosas. Entonces, ¿qué hace aquí? Pues en la cama o la plataforma de construcción, que es esta, va dejando material en una capa, otra capa, otra capa, otra capa y así va construyendo el modelo. ¿Cómo hace esto? Pues lo normal es que vaya moviendo en los tres ejes, las distintas cosas. En este caso, pues mueve el cabezal de impresión hacia arriba y hacia abajo, izquierda a derecha, y luego a lo largo y ancho mueve la cama. Pues hay distintos métodos aquí y lo interesante sería que mantener las vibraciones lo más bajas posibles y todo esto, pero bueno, ya iréis viendo, ya os digo, esto es un verdadero mundo. Y la cuestión es que por esta forma de construir capa a capa, tenemos que tener en cuenta que la limitación de estas impresoras es que no se puede construir en el aire y obviamente no se pueden construir unas zonas sin construir otras porque chocarían. Así que esto son cosas a tener en cuenta a la hora de pues intentar crear modelos que se puedan imprimir mejor y orientarlos de cierta forma para que se puedan imprimir mejor y no necesitar tanta estructura de soporte que se imprime también y que, bueno, pues está muy bien, es que se puede hacer siempre, pero
es material que malgastas y es material que es más o menos complicado de quitar dependiendo de lo que queráis gastaros. Y hablando de materiales, lo ideal yo recomendaría que empezarais con el PLA. El PLA es que es un material, un plástico que se ha creado específicamente para la impresión 3D, que es que se funde, o sea, realmente se imprime a alrededor de 200 grados, entre 180 y 220, dependiendo del fabricante y de las características del PLA. Pero lo bueno de este material, aparte de ser biodegradable, que eso está muy bien, eso siempre está bien, es el hecho de que, ya os digo, es súper sencillo de imprimir. Lo malo, que a más sencillo de imprimir, por lo general, quiere decir que tiene una temperatura de trabajo más pequeña. Entonces, por ejemplo, el PLA a partir de 60 grados de temperatura lo empieza a pasar mal, la pieza que hayáis impreso. Para subsanar esto, pues hay materiales más complejos, como puede ser el ABS de toda la vida, lo de las piezas de Lego, ese mismo material. Y hay más, el PET, que es el de las botellas de plástico, pero normalmente le añaden glicol, así que es PETG. Y luego tenemos cosas como pues incluso el nylon, que lo malo del nylon es que absorbe mucha agua y entonces sus capacidades pues bajan bastante, pero es un material que es impresionante realmente a la hora de imprimir. Y luego, aparte de todo esto, se le pueden meter rellenos al material, se le pueden meter fibras de carbono, se le pueden meter fibras de vidrio y todo esto mejora las características en cierto modo. Hay un verdadero mundo de materiales y es todo muy, muy, muy interesante. Así que yo recomiendo que si queréis que hable más sobre esto, pues puedo hacer otro vídeo aparte. Pero no me voy a enrollar más aquí porque si no el vídeo se va a hacer larguísimo. Entonces, lo que puede pasar con esto es que normalmente estos materiales más técnicos requieren más temperatura de impresión y ciertas características de la impresora. Entonces necesitas una impresora que esté cerrada para que no pierda temperatura y no se enfríe de forma distinta el plástico y de forma no uniforme, y entonces se combe y mil cosas que pueden pasar. La cama tiene que ser caliente y se tiene que calentar hasta cierta temperatura, mil cosas. Así que ya os digo, si queréis meteros en este mundillo, empezad con el PLA y luego ya empezaréis a complicaros todo lo que queráis, que hay para complicarse un rato. Y el proceso para imprimir algo en 3D es primero tener el modelo a imprimir en 3D. Esto es un cachito, es la mitad del alerón delantero de mi Ferrari de la tesina, del máster. Y entonces, pues básicamente hay que modelarlo en 3D, que es, yo creo, el principal obstáculo para que haya más impresoras en casa. Porque al final todos sabemos sacar una foto, todos sabemos crear un documento de texto, cosas que se imprimen en una impresora normal y por eso casi todo el mundo tiene una impresora normal en casa. Pero una impresora 3D, eso ya es otra cosa, eso ya es otro mundo. No todo el mundo sabe modelar en 3D. Por suerte hay muchas páginas web en las que podéis encontrar modelos tanto gratis como en Thingiverse o hay muchas otras en las que podéis encontrar modelos pagando, que están muy bien hechos. No siempre están adaptados para la impresión 3D, tenedlo en cuenta. Pero bueno, podéis encontrar de todo en internet. Y la cuestión es que de lo mejorcito, un software muy sencillo y gratis que existe es Cura. Y aquí lo que tenéis que hacer es orientar la pieza más o menos bien para que tenga la menor cantidad de soporte posible y darle a imprimir. Y entonces el proceso de impresión, como ya he dicho, es capa, 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 con paciencia, esperáis a que se imprima y una vez se imprima, pues quitáis la pieza de ahí. Y lo que vais a observar es que se notan las capas. ¿Por qué se notan? Porque al final en la impresión 3D de este tipo podemos buscar un balance de velocidad de impresión y de precisión de la pieza. Y esto depende del tamaño de la boquilla y de la velocidad de impresión también, pero eso va aparte, porque ahí ya es justo la precisión que tenga en los giros y todo esto y que haga vibraciones y que mil cosas. Pero bueno, sobre todo es la boquilla. Y la mayoría de impresoras 3D estándar, así que hay para casa, son con una boquilla con un diámetro de 0,4 milímetros, ¿vale? Que es bastante poco. Y lo ideal es hacer alturas de capa de la mitad de eso, es decir, 0,2. Nos da una precisión bastante buena y nos da unas piezas bastante utilizables, pero si queréis hacer una maquetita, pues daos cuenta de la escala y se va a notar. En una maqueta más grande, pues cada vez se va a notar menos. Si queréis imprimir más rápido, pero que se noten más las capas, metéis una boquilla más grande. Si queréis imprimir más lento, pero que sea más preciso, podéis bajar la altura de capa o podéis meter incluso una boquilla más pequeña. Un mundo, como os digo. O sea, esto hay para aburrir cosas.
Así que después de hacer esto, lo que hay que hacer es lijarlo con mucho cuidado, con mucha paciencia, no utilizar, si utilizáis PLA, como fue el caso de mi maqueta de Ferrari, no utilizar herramientas como una lijadora orbital o algo así, porque es que se comen el plástico, porque ya digo, a partir de 60 grados se deforma por completo el PLA y 60 grados con una lijadora es muy fácil alcanzarlos. Esto se lija a mano y mi recomendación encarecida si vais a hacer maquetas es que la imprimación o el aparejo que utilicéis para quitar un poco esas capas sea bicomponente, sea 2K. Que sé que es mucho más difícil de encontrar, más difícil de utilizar, es más cara, es más tóxica, tiene muchos más problemas. Pero de verdad, si utilizáis un aparejo o una imprimación normal, de las que encontráis en bote por ahí sin más, vais a tener problemas porque lo vais a echar, lo vais a alejar, vais a decir, uy, fantástico, esto ya está. Y a las 3 o 4 semanas os vais a dar cuenta de que se ven todas las capas. Y eso es que es horroroso, de verdad. Da una sensación de impotencia porque tienes la maqueta ahí brillantita y todo bien y de repente se ve todo. Así que como hice en esta maqueta de Ferrari, por favor, utilizad bicomponente porque se endurece y ya está. Y queda tal cual. Entonces, ese es mi briconsejo de hoy. Y bueno, pues se puede llegar a alcanzar precisiones relativamente buenas. Esto es el caballino de Ferrari para la maqueta y como veis, pues es bastante pequeño. No es ideal porque esto pues no quise hacerlo así, obviamente, y todo esto pues bueno, fue un poco recortado a mano, pero bueno, se pueden hacer cosillas interesantes con la impresora y bajando un poquito la velocidad, bajando la altura de capa y todo esto, pues bueno, se pueden hacer cosillas chulas, pero no es lo ideal si queréis precisión, ya digo. Y lo que pasa con esto es que hay que tener mucha paciencia, pero con mucha paciencia se pueden conseguir cosas chulas. Se pueden conseguir, pues esto es un maquetón gigantesco, también es cierto, pero si tenéis cuidado se pueden hacer cosas muy interesantes. Entonces, si queréis maquetas grandes, esto puede ser una buena forma de hacerlo, porque la gran ventaja de esta tecnología es que el tamaño no tiene límite, tiene el límite del tiempo. Pero impresoras hay cada vez más y más grandes y esto, bueno, pues os podéis extender y podéis hacer impresoras gigantescas. Pero bueno, ahora comparamos las dos tecnologías cuando termine con la resina. ¿Y las impresoras de resina, de dónde han salido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Pues las impresoras de resina, que normalmente eran SLA, de estereolitografía, lo que hacían era que en una cama, aquí, en una cubeta de resina que se llenaba, emitían desde abajo, desde aquí, con un láser. Es un láser que iba proyectando en distintas zonas e iba curando esa resina en esta cama. Esta es la plataforma de impresión. La plataforma de impresión baja hasta abajo, deja una altura de resina que es bastante pequeñita y cura la capa ahí. Entonces después lo sube, vuelve a bajar para que se llene de resina y vuelve a curar otra capa. Esa tecnología era relativamente cara porque al final es un láser que tiene que enfocarse a un punto concreto y no es muy rápida precisamente por capa y bueno, pues tiene sus problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que a alguien se le ocurrió, estas resinas se curan con luz ultravioleta, entonces a alguien se le ocurrió utilizar pantallas con muy alta resolución para que al final la resolución de la pieza sea buena. Pero son pantallas que emiten luz ultravioleta, pero utilizan píxeles como cualquier pantalla normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se empezaron a crear una serie de pantallas para estas impresoras en casa de 5,5 pulgadas de muy alta resolución, o sea, estamos hablando de más de 500 píxeles por pulgada, y daban unos resultados impresionantes porque curan toda la capa a la vez, entonces da igual que imprimas muchas cosas, aunque solo imprimas una, el tiempo de impresión es el mismo, depende de la altura de la pieza. Y es que es increíble la resolución que dan. Esta en concreto, la LEGO Mars, que es la que tengo yo aquí en casa, es una impresora que tiene 50 micras de precisión. O sea, es una verdadera pasada porque el píxel es de 50 micras y la elevación que va dando a cada capa pues son 50 micras. Esa elevación se puede cambiar y se puede hacer más fina y entonces consigues un poquito más de precisión. Pero ya os digo, es maravilloso. Y aquí lo que hace es que la plataforma de impresión baja hasta aquí, deja una altura de 50 micras entre la pantalla y la plataforma de impresión. Hay una laminita de plástico, ¿vale? Para que no se quede la resina en la pantalla. Y cura
la capa ahí. Y lo que hace es que después levanta la plataforma de impresión y lo que tenemos que hacer es que mediante unos parámetros de velocidad, de elevación y todo esto, la capa que haya curado en ese momento se quede pegada a la cama y no a esa lámina de plástico que hay para proteger la pantalla. Entonces, eso es lo único que tenéis que tener en cuenta y además los tiempos de curación de cada capa. Y ya está. Son impresoras que, en mi opinión, son 1000 veces más sencillas de utilizar, de configurar, no de utilizar, que una impresora de FDM de toda la vida. Y en este caso, la LEGO Mars me costó 200 euros. Es que me pareció, me rompió la cabeza por completo que me haya salido más barata y que luego da unos resultados tremendamente buenos. El software equivalente a Cura que se utiliza en su mayoría para este tipo de impresoras es el Chitubox. Os dejo también el enlace abajo. Y bueno, pues se crean soportes de este estilo que veis aquí. Y bueno, son mucho más sencillos de quitar que los soportes de la impresora 3D normal, porque al final la impresora 3D necesita hacer un contorno y pues tiene mucha más materia. Y esto simplemente va a un puntito. Aquí los voladizos son mucho más sencillos de imprimir porque no importa tanto la gravedad, sino que, por ejemplo, aquí habría una isla, habría algo que se empezaría a imprimir en la nada. Y por eso tenemos aquí un soporte para no permitir esto. Son unos cuantos detalles los que hay que tener en cuenta. Como os digo, si queréis que hable más de esto, pues hago otro vídeo para no extenderme, pero me parece más sencilla de utilizar. Y la pieza, cuando termina de imprimirse, la sacas y la lavas en alcohol para quitar los restos de resina y la puedes curar un poquito más en luz ultravioleta aparte. Pero se supone que ya está relativamente utilizable nada más sacarla de la impresora. Si quieres la puedes dejar también al sol y funciona igual porque el sol emite luz ultravioleta y se cura que da gusto. Así que esto es lo que sale. Como podéis observar, no es perfecto, pero esto es una foto, daos cuenta, es un macro de la leche que tuve que hacer. Y esto pues son cubitos curados de 50 micras. Entonces, esto, ya os digo, se ve aquí. He hecho esta foto para que lo veáis específicamente, pero de verdad que esto lo miráis a simple vista y es muy difícil verlo. Además de que prácticamente sin lijar y sin hacer nada, si tú esto lo barnizas, vuelve a recuperar el brillo y podéis hacer cosas prácticamente que son ópticamente transparentes. Esto si utilizáis una resina transparente, si utilizáis una de cualquier color, pues puede quedar opaca y ya está. Pero lo que quiero que veáis es que esto es maravilloso a nivel de resolución. O sea, hace unas piezas increíbles. Es un poco más engorroso el hecho de tratar con la resina, que es tóxica, se supone, y los vapores pues no son lo ideal. No lo tengáis en el salón de casa como hago yo, porque soy así de listo. Y el hecho de tener que lavarlo con alcohol, pues no es lo ideal. Empieza a haber resinas que son lavables al agua, pero no son tan buenas todavía. Y bueno, pues hay distintas cosillas, pero es impresionante y si queréis hacer maquetitas pequeñas es la tecnología a por la que ir. Os dejo el enlace abajo de la LEGO Mars 2, creo que era, os dejo el enlace. Lo que cambia en esa es que tiene una pantalla monocroma, es decir, que la pantalla normalmente tiene un filtro para rojo, verde y azul que se utiliza indistintamente en esta porque solo sale luz ultravioleta. Pero lo que han utilizado para las monos son pantallas que son simplemente el píxel entero. Entonces dejan pasar más luz y curan la capa más rápido. La velocidad de impresión es mucho más rápida. Así que os las recomiendo encarecidamente. Si podéis tiraros un poquito más en el precio, id a por una monocromática porque de verdad que ayuda bastante en el tiempo de impresión. Por cierto, si os preguntáis por qué calaveras, es porque tengo un proyecto con una amiga mía que se llama Alba, Alba Canta la Piedra, Alba Aricoque en redes sociales, no sé si la conoceréis, pero vamos a hacer unos pendientitos de calaveras de distintos colores y bueno, pues por eso la calavera, por eso lo modelé en un primer momento porque lo que íbamos a hacer eran velas, pero bueno, cuando salga pues yo os dejo el enlace abajo, pero también os dejo el enlace a su perfil para que fisguéis. Y entonces, ¿qué tecnología es la mejor? Pues ya os digo, dependiendo de lo que queráis utilizar. Porque las de resina, al final, te dan una capacidad de resolución increíble. Y son un pelín más engorrosos a la hora de postprocesar la pieza. Vamos, no son más engorrosos porque las otras requieren mucho trabajo, pero el hecho de que sea tóxico, pues
no es lo mejor. También es cierto que si le vais a dar con una imprimación o un aparejo bicomponente a la de fusión normal, pues al final tóxicas las dos cosas. Pero ya os digo, me parece un proceso con mucha menos configuración y mucho más fácil a nivel de usuario la de resina. Muchísimo más. Además de que hoy en día pues están un poquito más baratas. El problema es que como curan con una pantalla, estas impresoras baratas, el tamaño de la pantalla con tantísima resolución no puede ser mucho. Y entonces, por ejemplo, la LG Mars, que tengo aquí en casa, tiene un volumen de impresión de 120 milímetros por 63 por 180, creo. Y es ridículo, si os dais cuenta. Es muy, muy, muy poquito. Entonces, bueno, pues se hace un poco difícil recomendar esto para piezas muy grandes. Si os dais cuenta, esta es la Mars, pero os hablé de que me había llegado al trabajo una Saturn, que podéis ver ahí, y que el volumen de impresión ya es algo más interesante, porque son 192 milímetros por 120 por 200 de alto. Entonces ya empieza a ser algo bastante más aceptable y que te permite hacer piezas grandecitas. Que siempre podéis hacer varias piezas y las juntáis un poquito en resina, las juntáis, las dais con un poco de luz ultravioleta y se quedan unidas y ya está, sin necesidad de utilizar pegamento. Pero bueno, ya son distintas piezas y no tienes tanta flexibilidad para hacer piezas grandes como una impresora 3D normal, que para hacer piezas grandes, si no necesitáis tanta precisión, son más rápidas al final. Y otro de los inconvenientes que tienen las de resina es el hecho de que, bueno, pues las piezas empiezan a degradarse. No se derriten porque al final no son termofusibles, pero empiezan a degradarse a partir de los 80 grados. Y eso las hace un poquito más complejas también a la hora de prototipado, dependiendo de lo que queráis utilizar. También, si las dejáis a la luz del sol sin cubrirlas con una pintura, se degradan y se degradan bastante. No es una tecnología ideal y si queréis hacer piezas funcionales, lo más seguro es que sea mejor una de fusión normal, porque os permita configurar mejor todo el relleno, cómo queréis la pieza, qué grosor de capa queréis y todo esto, y tengáis más variedad de materiales. Entonces puede que sea que tengáis un prototipo más rápido con las de resina y más preciso, pero que tengáis un prototipo más funcional con las de deposición de material fundido, siempre y cuando tengáis un material lo suficientemente bueno, claro está. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Sí, ha quedado un poco más largo de lo normal, pero es que había que hablar de muchas cosas y espero que os resulte interesante. Y si queréis que hable más en concreto de una de las dos tecnologías o un poquito más del proceso que hay que seguir a la hora de imprimir, pues me lo dejáis en los comentarios y ya está. Si tenéis alguna otra duda, pues también lo comentáis por ahí y listo. Así que, ya os digo, si queréis meteros al mundillo lo mejor que podéis hacer es descargaros un programa de modelado 3D para trastear un poco, poneros a hacer modelos, si no, los descargáis de internet, y a esto se aprende haciendo. Es así, o sea, no, por más que leáis en internet, lo mejor es que os pongáis a ello. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí, y si no os habéis suscrito, ya estáis tardando.